¿Alguna vez has sentido que la vida te enseñó todo excepto lo más importante? Ese vacío que no llena ningún éxito, ninguna relación, ninguna distracción, como si te faltara una pieza del rompecabezas y nadie te dijera dónde encontrarla. Einstein sabía algo que la mayoría nunca descubre. No era solo un científico con fórmulas complicadas. Era un hombre que miraba el universo como quien mira a Dios sin nombrarlo. Y en sus silencios, en sus caminatas solitarias, encontró algo que podría cambiar tu vida si lo escuchas con el corazón abierto. Antes de seguir, si algo dentro de ti vibra con estas palabras, si sientes que esto no es casualidad, déjame un like ahora. Suscríbete porque lo que viene no es información común. Es un espejo donde podrías verte por primera vez. Y comparte esto con alguien que necesite recordar quién es realmente. Hoy no voy a explicarte la relatividad ni las ecuaciones. Hoy voy a mostrarte el secreto que Einstein llevaba en el alma. Ese que hace que la muerte deje de dar miedo. Ese que transforma el vacío en plenitud. Ese que convierte la vida en algo sagrado aunque dure un solo instante. Porque quizás este sea el último video que necesitas ver para despertar. Y cuando despiertes, nada volverá a ser igual. El silencio es el principio de toda comprensión. Es el lenguaje del universo antes de que existieran las palabras. Y ahora mientras escuchas este mensaje, tal vez algo dentro de ti ya comenzó a despertar. Vivimos rodeados de pantallas que iluminan los rostros pero oscurecen las almas. Rostros que sonríen para las cámaras pero lloran en silencio cuando nadie los ve. Mensajes instantáneos. Noticias infinitas. Notificaciones que no dejan espacio al silencio. Y sin embargo, nunca antes el ser humano se sintió tan solo. Nos dijeron que la felicidad estaba en avanzar, en producir, en tener. Nos prometieron que el progreso científico nos haría comprenderlo todo, pero cuanto más aprendemos sobre el universo, menos sabemos sobre nosotros mismos. El hombre conquistó la luna, pero perdió la paz interior. La humanidad logró comunicarse con cualquier parte del mundo, pero olvidó cómo hablar con su propia conciencia. Einstein lo advirtió con una sencillez casi dolorosa. Se ha vuelto terriblemente obvio que nuestra tecnología ha superado nuestra humanidad. No lo decía como un reproche, sino como una advertencia llena de compasión porque sabía que sin sabiduría interior, el conocimiento se convierte en un arma. Y eso es precisamente lo que vivimos hoy. Una civilización hiperconectada pero espiritualmente desconectada. Mira a tu alrededor. La gente corre, trabaja, pública, compra, sueña con un futuro mejor. Pero muy pocos se detienen a mirar el cielo, a sentir la vida que vibra detrás del ruido. El vacío no está afuera, está dentro. Es esa ausencia que no se llena con dinero, relaciones o éxitos. Es el eco del alma pidiendo silencio, pidiendo volver al origen. Quizás tú también lo hayas sentido. Esa sensación de estar completo en apariencia pero fragmentado por dentro. Esa pregunta que surge en medio de la noche. ¿Para qué todo esto? ¿Qué sentido tiene seguir corriendo si no sé hacia dónde voy? La sociedad te enseña a ignorar ese vacío. Te dice que el malestar se cura con distracciones, que el dolor se borra con más consumo, que la tristeza es una debilidad. Pero lo que llaman vacío es en realidad el llamado, el inicio del despertar. Einstein entendía que el universo no estaba separado de nosotros. Decía que el ser humano es parte de un todo llamado por nosotros universo. Una parte limitada en tiempo y espacio. Se percibe a sí mismo separado del resto. Una ilusión óptica de su conciencia. Esa ilusión es la raíz de nuestro sufrimiento porque creemos que estamos solos cuando en realidad somos una célula del mismo organismo cósmico. Un pensamiento dentro de la mente universal. El vacío moderno no es un error. Es el espacio que el universo abre dentro de ti para que algo más grande pueda entrar. Es el silencio previo al renacimiento. Porque cuando todo lo externo deja de tener sentido, la conciencia empieza a buscar lo esencial. En ese punto la ciencia y la espiritualidad comienzan a encontrarse. Ambas buscan la misma verdad, entender la naturaleza de la realidad. Einstein en su corazón sabía que la ecuación más profunda no se escribía en una pizarra sino en el alma humana. Y en esa ecuación la variable más importante no era la velocidad ni la materia, era la conciencia. Porque solo cuando el ser humano comprenda quién es realmente el universo, dejará de ser un enigma y se convertirá en un espejo. Mira tu vida con honestidad. ¿Vives o solo sobrevives? ¿Estás sintiendo el presente o huyes de él en cada notificación? El vacío moderno no es el fin,
Es el recordatorio de que has olvidado algo sagrado. Que viniste aquí no solo para entender el mundo, sino para recordarte a ti mismo como parte de él. Y tal vez este video, este momento preciso en el tiempo, sea el punto donde comienzas a volver a casa. Detrás de cada ecuación, de cada fotografía suya, con el cabello alborotado y la mirada perdida en el horizonte, había un hombre profundamente sensible. No un científico frío, ni un sabio inaccesible. Einstein era ante todo un ser humano que miraba el universo con la misma mezcla de asombro y vulnerabilidad que un niño frente al mar. Muchos lo imaginan encerrado entre fórmulas y pizarras infinitas, pero él pasaba horas en silencio, caminando, observando el cielo, dejando que la mente se disolviera en algo más grande. Decía que las mejores ideas no nacían de los cálculos, sino de la intuición. Y para él la intuición era una forma de conexión con lo divino. No con un Dios personal, sino con una inteligencia cósmica que respiraba a través de todas las cosas. El misterio es la fuente de toda verdadera ciencia y de todo arte. Así lo escribió alguna vez. Y en esa frase se escondía su secreto más profundo, que la ciencia sin asombro se convierte en cálculo vacío, y la espiritualidad sin razón se pierde en fantasía. Einstein no separaba una de la otra. Su vida fue una danza entre dos mundos, la precisión matemática y la poesía del universo. Sabía que las leyes físicas describían el cómo del cosmos, pero el por qué, ese fuego invisible detrás del movimiento, solo podía sentirse desde el corazón. Durante años buscó una teoría del todo, una ecuación que unificara todas las fuerzas de la naturaleza. Pero lo que pocos saben es que en su búsqueda externa también buscaba una unificación interior. Buscaba comprender por qué el hombre, siendo parte del universo, se sentía tan separado de él. En cartas a amigos íntimos llegó a confesar: quien no ve el misterio de la existencia, aunque sea por un instante, está espiritualmente muerto. Y quizá hablaba de sí mismo, de esos momentos en que la ciencia parecía insuficiente, cuando la mente se rendía ante lo inefable. Imagina a Einstein una noche solo en su estudio, el papel en blanco frente a él, la lámpara encendida, y fuera el universo extendiéndose en un silencio abrumador. En su interior una pregunta resonando: ¿qué soy yo en todo esto? Una mente observando el cosmos o el cosmos, observándose a sí mismo a través de mí. Esa era su verdadera inquietud. Más allá de las teorías, Einstein quería recordar el origen de todo lo que existe. Y aunque sus fórmulas lo llevaron a comprender la estructura del tiempo y del espacio, su alma seguía buscando algo más antiguo: la conexión. Porque la grandeza de Einstein no estaba solo en lo que descubrió, sino en lo que tuvo el valor de admitir. Que el misterio nunca podrá ser completamente resuelto porque somos parte del mismo misterio que intentamos entender. Él veía a Dios no como una figura con voluntad humana, sino como una sinfonía perfecta, una inteligencia sin rostro que se expresa a través del orden del cosmos. Quiero conocer los pensamientos de Dios, decía. El resto son detalles. Esa frase no era arrogancia, era devoción. La devoción del científico que después de desmontar las leyes del universo se arrodilla ante la inmensidad y comprende que todo es sagrado. Y tal vez por eso su mirada tenía esa mezcla de ternura y eternidad, porque había entendido que la verdadera ciencia no busca conquistar el universo, busca amarlo. Einstein sabía que cada átomo, cada rayo de luz era una nota en una partitura cósmica, escrita por una conciencia que no tiene nombre pero que todos sentimos. Esa conciencia que observa a través de ti, de mí, de las estrellas y de los silencios. Cuando el ser humano logre ver al universo no como algo externo, sino como su propio reflejo, entonces la ciencia y la espiritualidad dejarán de ser dos lenguajes distintos y se convertirán en una sola melodía. Y esa melodía es la que ahora comienza a despertar dentro de ti. Hay preguntas que no buscan respuestas, sino despertar algo dormido dentro de quien las escucha. Preguntas que, como un eco antiguo, hacen temblar los cimientos de todo lo que creías ser. Einstein formuló una de ellas quizás sin saber que su resonancia seguiría moviendo almas siglos después. ¿Y si la conciencia no estuviera dentro del cerebro, sino que el cerebro estuviera dentro de la conciencia? Esa frase tan simple, tan peligrosa, rompe el paradigma sobre el cual hemos construido nuestra identidad. Nos enseñaron que la mente nace del cerebro, que somos seres biológicos con experiencias subjetivas. Pero ¿qué pasaría si fuera al revés? Si lo que llamamos mundo físico fuera apenas una proyección de algo mucho más vasto.
una película reflejada en la pantalla de la conciencia. Piensa en un sueño. Cuando duermes, creas mundos enteros, rostros, sonidos, lugares. Dentro de ese sueño, todo parece real. Solo al despertar comprendes que todo existía dentro de ti. Entonces, ¿y si la vida fuera un sueño mayor? ¿Y si el universo mismo estuviera soñando a través de nosotros? Einstein, fascinado por la naturaleza del tiempo y del espacio, intuía algo parecido. Sabía que lo que percibimos como realidad depende del observador. Y aunque sus fórmulas explicaban la relatividad física, su espíritu comenzaba a vislumbrar la relatividad de la existencia misma. Nada es absoluto, ni el tiempo, ni el espacio, ni la materia. Solo la conciencia parece ser el fondo inmóvil sobre el que todo ocurre, la única constante. Imagina por un momento que toda tu vida, tu cuerpo, tus pensamientos, tus recuerdos fuera una ola en un océano infinito de conciencia. La ola tiene forma, nombre, destino. Pero el agua que la compone es la misma que forma todas las demás olas. Ninguna ola muere realmente. Simplemente regresa al océano del cual nunca se separó. Entonces la pregunta cambia de forma. No es qué me pasa cuando muera, sino qué parte de mí podría morir si no soy solo este cuerpo. La ciencia tradicional evita responder eso, porque aceptar que la conciencia podría ser fundamental y no un producto de la materia significaría reescribir todo lo que sabemos sobre la realidad. Pero Einstein en silencio parecía intuirlo. Decía que la mente intuitiva es un don sagrado. La mente racional su fiel sirviente. Y el problema del mundo, agregaba, es que hemos honrado al sirviente y olvidado el don. Tal vez por eso el ser humano se siente tan vacío, porque vive dentro de una realidad que cree externa, sin darse cuenta de que todo lo que percibe es reflejo de su propia conciencia. El universo no está allá afuera. Está ocurriendo dentro de ti. Mira a tu alrededor. Cada objeto, cada rostro, cada pensamiento son vibraciones dentro del mismo campo de presencia que te sostiene. Y si pudieras silenciar la mente, verías que el límite entre tú y el mundo comienza a desvanecerse. Esa frontera es solo una ilusión de la percepción. Einstein veía esa interconexión en las ecuaciones, pero también la sentía en el alma. Sabía que lo que llamamos materia es solo energía condensada, y que toda energía es en esencia una forma de conciencia. Todo es energía, y eso es todo lo que hay. Lo que pocos comprenden es que esa energía también piensa, ama, crea. La pregunta de Einstein nos invita a detenernos, a dejar de buscar la verdad en el telescopio o en el microscopio, y comenzar a buscarla en el silencio que observa detrás de los ojos, ahí donde no hay tiempo ni forma, ahí donde el universo se reconoce a sí mismo. Porque si la conciencia no está en el cerebro, entonces nunca has estado realmente dentro del cuerpo. Y si nunca has estado dentro, entonces nunca podrás morir. El día en que la humanidad comprenda eso, la ciencia dejará de ser un estudio de objetos y se convertirá en un arte sagrado. El arte de recordar que el universo está vivo. Todo lo que ves, tu cuerpo, tu casa, las estrellas, parece sólido, estable, real. Pero esa sensación de solidez es un truco de la percepción. Si pudieras mirar con los ojos de la física, descubrirías algo asombroso. Que la materia en realidad casi no existe. Que lo que llamamos realidad es un tejido de energía vibrando en patrones invisibles. Einstein lo expresó de forma sencilla, pero devastadora. La materia es energía cuyo movimiento ha sido tan lento que podemos percibirla con los sentidos. Detrás de cada átomo hay un 99% de espacio vacío, y ese vacío que la ciencia creía ausencia resulta ser un océano de potencial infinito. Un campo vibrante donde la energía se organiza con una inteligencia que aún no comprendemos. Todo es energía. Y la energía es conciencia en movimiento. Tú, yo, una piedra, una galaxia. Todos somos manifestaciones distintas del mismo campo. Lo que cambia no es la esencia, sino la frecuencia. Y en esa frecuencia se esconde el secreto de la existencia. Durante siglos la ciencia nos enseñó a ver el universo como un mecanismo sin alma. Una máquina de engranajes ciegos. Pero la física cuántica, esa frontera donde la realidad se vuelve misterio, comenzó a revelar algo que suena más a poesía que a fórmula. El observador influye en lo observado. La mirada cambia la materia. La conciencia da forma al mundo. Cuando un electrón elige un lugar para aparecer, lo hace en respuesta al acto de observarlo, como si el universo esperara a ser visto para decidir existir. Entonces, ¿quién crea la realidad? ¿El mundo o la mente que lo contempla? Einstein debatía con los físicos cuánticos sobre esto.
Decía creo en la existencia de la luna aunque nadie la mire, pero en su interior sabía que había algo más profundo ocurriendo. Sabía que de alguna manera la mente y el universo estaban entrelazados como dos reflejos de una misma verdad. Porque si todo es energía y la energía se comporta según la conciencia que la observa, entonces tú no eres un espectador pasivo del cosmos. Eres un co-creador. Cada pensamiento, cada emoción es una vibración que altera el campo. Tus miedos distorsionan la energía. Tu amor la armoniza. Tu presencia la eleva. El universo no responde a tus palabras. Responde a la frecuencia de tu conciencia. Y aquí surge una revelación que puede cambiarlo todo. La materia no es el origen de la mente. La mente es el molde de la materia. La realidad es maleable porque está hecha de pensamiento. Y el pensamiento, cuando nace desde la conciencia despierta, tiene el poder de transformar la experiencia entera de la existencia. Por eso cuando vives atrapado en el miedo o la duda, tu mundo parece caótico y gris. Pero cuando eliges ver la vida como un reflejo de la conciencia universal, todo empieza a resonar de otra manera. Las coincidencias aparecen. Las respuestas llegan, y el universo se vuelve un espejo consciente de tu propio despertar. Einstein no usaba palabras como energía espiritual, pero sus descubrimientos abrían la puerta a esa comprensión. Él veía el cosmos como un tejido de vibraciones, donde la luz, esa esencia que conecta todo, no solo viaja por el espacio, sino también dentro de nosotros. Lo que llamamos materia no es más que una forma condensada de la luz. Y si somos luz condensada, entonces somos el universo haciéndose visible, la conciencia explorando su propia creación. En el fondo, la ilusión de la materia es la ilusión de la separación. Creemos que estamos aquí y el universo allá afuera. Pero todo lo que existe está entrelazado en una red invisible. Nada está realmente aislado. Cada pensamiento que tienes vibra en ese campo y deja una huella. El día en que comprendamos eso, no solo con la mente, sino con el corazón, la humanidad dejará de temerle a la muerte, porque entenderá que nunca hemos sido materia que piensa, sino conciencia que juega a ser materia. La realidad no es un muro sólido, es un espejo líquido que refleja lo que somos capaces de sentir. Y al tocar ese espejo con amor, con asombro, la ilusión comienza a romperse. Entonces la materia se vuelve luz, la mente se vuelve silencio. Y la conciencia recuerda su verdadera naturaleza, eterna, indivisible, infinita. Desde que nacemos vivimos perseguidos por el tiempo. El reloj se convierte en nuestro juez, las fechas en nuestros límites, y el pasado y el futuro en los fantasmas que controlan nuestras decisiones. Nos enseñan a temer al paso de los años como si en cada segundo que se va perdiéramos una parte de nosotros mismos. Pero ¿y si todo eso fuera una ilusión? ¿Y si el tiempo no fuera una línea que avanza, sino un océano inmóvil en el que todo sucede al mismo tiempo? Einstein lo comprendió con claridad casi divina. El tiempo no fluye. El tiempo es relativo. No es una corriente que arrastra la vida, sino una dimensión maleable que depende del observador. La distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión persistente. Así lo escribió. Y esa frase que parece técnica es en realidad una puerta hacia lo eterno. Imagina que pudieras mirar el universo desde fuera del espacio y del tiempo. Verías cada momento. Tu nacimiento, tus errores, tus amores, tu muerte coexistiendo a la vez. No habría antes ni después. Solo un instante infinito que contiene todas las posibilidades. Desde esa perspectiva, nadie muere. Solo cambia de posición dentro del mismo cuadro eterno. La conciencia no viaja hacia adelante ni hacia atrás. Simplemente se desplaza de una experiencia a otra como la luz, pasando por diferentes prismas. El tiempo como lo sentimos existe solo en la mente humana. Los relojes no miden la realidad, miden nuestra percepción de ella. Y cuando esa percepción cambia, cuando entramos en silencio, cuando meditamos, cuando amamos, el tiempo se detiene. ¿Nunca has sentido que un instante de amor o de belleza duraba una eternidad? Eso no fue una ilusión. Fue la conciencia recordando su estado natural, la eternidad. Einstein se dio cuenta de que la velocidad de la luz es la frontera entre el tiempo y la eternidad. Nada puede superarla porque la luz no tiene antes ni después. Simplemente es. Y si todo está hecho de luz incluidos nosotros, entonces en el fondo también somos intemporales. Piensa en esto. Cuando miras una estrella ves su luz viajar durante millones de años. Estás mirando el pasado.
Y sin embargo lo ves en el presente. Pasado y presente se funden en un solo acto de percepción. El universo no tiene prisa, solo la mente la tiene. Entonces, ¿qué es el tiempo realmente? Una construcción de la conciencia para poder experimentar la evolución. Un escenario donde lo eterno juega a descubrirse a sí mismo paso a paso. El alma no envejece, solo colecciona perspectivas. Cada vida, cada experiencia es un capítulo dentro de un libro que nunca termina. Por eso la muerte no es un fin. Es solo el paso a otra página del mismo relato cósmico. El reloj puede detenerse, pero la historia sigue escrita en la conciencia que observa. Einstein encontraba consuelo en esa idea. Cuando su amigo Michele Besso murió, escribió: "Ahora él se ha adelantado un poco. Eso no significa nada. Para nosotros los físicos convencidos, la distinción entre pasado, presente y futuro no es más que una ilusión". Esa frase no era fría. Era una oración disfrazada de ciencia. Un reconocimiento de que el amor, la conciencia y la vida son dimensiones fuera del tiempo. Y si la conciencia está más allá del tiempo, entonces también está más allá de la muerte. Porque solo lo que nace y envejece puede morir. La conciencia no hace ninguna de las dos cosas. Simplemente observa, experimenta, se transforma. El tiempo no es el enemigo, es el maestro. Nos enseña que todo lo que cambia no somos nosotros, sino las formas a través de las cuales nos manifestamos, como olas que vienen y van pero que nunca dejan de ser océano. Así que la próxima vez que sientas que el tiempo se te escapa, recuerda, nada se escapa realmente. Estás dentro de una eternidad disfrazada de calendario, y cuando logres mirar la vida sin miedo al final, el tiempo por fin se rendirá ante ti. Einstein afirmó alguna vez: "La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma". Una ley simple universal, y al mismo tiempo una revelación sobre la esencia misma de lo que somos. Si la energía que sostiene una estrella o un pensamiento no puede desaparecer, entonces, ¿por qué la energía que nos da vida sería diferente? Podría ser que lo que llamamos muerte sea solo una mutación de la conciencia, un cambio de frecuencia, una continuación en otro nivel invisible a nuestros sentidos. Los antiguos sabios ya lo intuían. La muerte no era el fin sino un retorno. Y ahora la física comienza a susurrar lo mismo, aunque en otro lenguaje. Cuando el cuerpo deja de funcionar, la energía que lo habitaba no se disuelve. Se integra nuevamente al campo del que vino. Ese campo infinito, inteligente, vibrante es lo que algunos llaman Dios. Otros el universo. Y algunos pocos, simplemente conciencia. Imagínalo así. Cuando una gota cae en el mar, no deja de existir. Se vuelve mar. Y en ese instante comprende que nunca estuvo separada de él. Lo mismo sucede con la conciencia cuando el cuerpo se apaga. Deja de ser una gota individual para recordar que siempre fue el océano. Einstein, sin proclamarse místico, sabía que la realidad material no podía ser el límite de lo real. Decía que detrás de todo orden físico había una mente superior, una inteligencia que tejía la armonía del cosmos. No era un Dios personal, sino una presencia viva, vibrante, tan sutil como la luz, tan constante como el amor. Y si esa mente universal es eterna, ¿cómo podría una chispa de ella tú ser algo distinto? El miedo a morir nace del olvido de que la conciencia no tiene principio ni final, solo expresiones. Nacemos, morimos, reencarnamos. Pero lo que observa dentro de ti nunca cambia. Ese yo silencioso que está detrás de cada pensamiento. Esa presencia que percibe sin esfuerzo es el mismo observador que existía antes del nacimiento, y que seguirá existiendo mucho después de la muerte. A veces cuando el cuerpo duerme profundamente, o cuando un ser querido parte y sentimos su presencia, sin entender por qué esa conciencia eterna se asoma y nos recuerda: no te he dejado, solo cambié de forma. Y el universo entero parece decir lo mismo. Nada muere realmente. Las hojas que caen alimentan el árbol. Las estrellas que se apagan siembran nuevas galaxias. Y cada corazón que deja de latir abre espacio a otros para amar. Todo se recicla en el laboratorio sagrado de la conciencia. Einstein veía la vida como una continuidad energética, una danza donde cada átomo juega un papel en la sinfonía del todo. Comprendía que el universo no es un escenario donde las cosas ocurren, sino una conciencia que se experimenta a sí misma en infinitas formas. Y esa comprensión disuelve el miedo. Porque si somos conciencia eterna, ¿a qué podríamos temer? La muerte se convierte en transformación, el final en retorno, la pérdida en expansión.
Imagina la vida como un ciclo de respiración cósmica. Cada nacimiento es una inhalación, cada muerte una exhalación, y entre ambas la conciencia permanece silenciosa, pura, inmutable. Nada se pierde, nada se apaga, solo se transforma. Por eso cuando alguien parte, no digas se fue, dile regresó. Regresó al origen, al campo del que todos venimos, donde no hay nombres ni formas, solo presencia, solo conciencia infinita mirándose a sí misma con amor, porque al final la eternidad no está en otro mundo. Está aquí ahora, en el simple hecho de ser consciente de que existes. Eso, ese acto silencioso de percibir, ya es la prueba de que eres eterno. Hay un momento en el viaje humano en el que las preguntas se detienen, no porque las respuestas hayan llegado, sino porque algo más profundo ha despertado dentro. Un silencio, un reconocimiento, una certeza que no viene del pensamiento, sino de la memoria ancestral de lo que siempre fuimos. Einstein solía decir que no podemos resolver un problema con el mismo nivel de conciencia que lo creó. Y tal vez eso también se aplique al miedo, al dolor, a la muerte. No podemos trascenderlos desde la mente que se aferra, sino desde la conciencia que recuerda. El despertar comienza cuando dejamos de buscarnos en lo externo, cuando comprendemos que ningún logro, ninguna religión, ningún conocimiento podrá llenar el vacío de no saber quiénes somos, porque todo eso pertenece al mundo de las formas. Y el ser trasciende las formas. Si este fuera el último video, te diría que no temas, que no hay final, solo transformación, que la vida no se mide en años, sino en momentos de conciencia, y que cada instante en que estás plenamente presente es una vida completa dentro de la eternidad. Comenta ahora, soy conciencia eterna. Que esa frase sea tu contraseña, tu recordatorio, tu despertar. Porque cuando la pronuncies con el corazón, el universo entero responderá, y en ese instante por fin volverás a casa.